La Iglesia Cristiana Reino de la Gracia, Gualeguay, República Argentina, nuevamente se complace en presentar el mensaje de la Palabra de Dios, rogando que sea de plena y total bendición para su vida. A continuación, el mensaje de la Palabra de Dios. Carta a los Hebreos, en el capítulo 5, verso 11. Si lo hemos hallado, decimos amén. Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén y amén. Cuando leemos este versículo, cuando leemos este capítulo, a muchos le puede llegar a asustar, porque leemos la palabra niño, leemos la falta de madurez, y pareciera que Dios va a hablar contra alguien, o el predicador va a hablar contra alguien. Sin embargo, cada uno tiene que tener el concepto conforme lo que ha examinado en su vida y lo que Dios le ha hecho entender, y conforme a la medida de fe y de crecimiento que cada uno tiene, examinando a sí mismo, mirando por la palabra en el espejo de la palabra de Dios, se da cuenta del crecimiento que ha tenido y nadie le tiene que decir nada. Por eso, el que dice que ser maduro, cuando Dios habla acerca de la niñez espiritual, entonces no le tiene que afectar en nada, como quien no tiene que hacerse cargo de nada. Y si somos niños y nos creemos y necesitamos la palabra de Dios, entonces tenemos que estar atentos a su palabra, porque necesitamos crecimiento. Y los que ya están maduros, los que han crecido, los que no necesitan leche espiritual, entonces necesitan seguir creciendo también a través de esta palabra. Y lo que el escritor de los Hebreos le viene hablando a ellos, le viene hablando acerca del sumo sacerdote, Jesús, el gran sumo sacerdote. Y es algo que para los judíos era algo que, en cuanto al sacerdocio levítico, en cuanto a la ley, ella tenía bien en claro que cada uno de ellos, de los que estaban al servicio del sacerdocio, cumplían un rol. Pero el escritor de los Hebreos va mucho más allá y empieza a hablar cosas difíciles de entender acerca de Jesucristo, aquel gran sumo sacerdote en el cual no tenía que ofrecer sacrificio todos los días. Ya había entregado su vida, ya había entregado voluntariamente, se había entregado como un cordero manso y había sido sacrificio acepto delante del gran trono de Dios. Entonces Jesús, ahora como un gran sumo sacerdote, le empieza a hablar a los hebreos y trae a la memoria a este rey Melquisedec, un sumo sacerdote, y termina el capítulo 10, el versículo 10 del capítulo 5, termina diciendo: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, alguien que dice sin nombre, sin madre, sin genealogía, aparece en las Escrituras y también en ese encuentro que tiene con Abraham y le ofrece los diezmos. Y a ellos dice que le costaba entender lo que este propósito por el cual Dios le habla a ellos y le pone a Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Dice, sin que el sacerdocio, aún las leyes de sacerdocio no estuvieran establecidas, dice que Melquisedec le dio los diezmos a Abraham en ese encuentro que ellos tuvieron en el camino, y todavía no estaba la ley de los diezmos. Y hay cosas así como esas que el escritor de los Hebreos le quiere hacer entender a los judíos. Y dice, en cuanto a estas tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que explicarle, pero son difíciles. Ahora, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, como diciendo, son difíciles de explicar, son difíciles también de entender, son difíciles de que ustedes en el estado en que se encuentran pueden llegar a comprender por decirlo así, tanta sabiduría por la cual Dios le quiere hablar, pero no están aún capacitados para poder entenderlo. Y yo lo que quiero hablar en este día no es acerca en cuanto a la niñez y a la madurez, sino como
Dios nos viene hablando acerca de que hay alguien quien tiene capacidad para entender. Hay alguien que tiene capacidad para oír a Dios. Hay alguien que tiene capacidad para poder escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros vemos al apóstol Pablo en 2 de Pedro capítulo 3, verso 16, si quiere lo pueden anotar, donde dice que el apóstol Pablo habla acerca de cosas que son difíciles de entender en sus epístolas. Pero no dice que son imposibles de entender. Porque si fueran imposibles de entender, entonces Dios sería injusto. Hizo escribir su palabra, inspiró a aquellos hombres, profetas, hombres de Dios, para que quedara establecido su palabra, y Dios deja todo encubierto. Hoy nosotros estamos sentados delante de su presencia, pero eso tiene un porqué y un para qué. Y todo está en los planes de Dios, y todo está en la soberanía de Dios. Dios lo estableció así desde antes de los tiempos. Como Dios nos decía el día domingo, desde el principio. Pero Dios es un Dios eterno, no tiene principio ni tiene fin. Pero todo estaba en su mente. Ahora, hay muchísimas cosas en la palabra del Señor que cuando nosotros estábamos aún en ignorancia de cuando Dios nos había revelado su palabra, su verdad, y de todas aquellas cosas que hoy por la gracia de Dios podemos entender, nosotros estábamos completamente cegados o no podíamos entender tales palabras, tales versículos, porque Dios nos había quitado aún el velo en nuestros ojos, nos había alumbrado nuestro entendimiento, la palabra no había sido revelada. Y aún de las cuantas cosas que aún no han sido reveladas, porque eso está solamente en la soberanía de Dios. Dios el día sábado nos decía que las cosas secretas pertenecen a Él, pero las reveladas, dice, son para nosotros, para que cumplamos con cada una de ellas. Ahora, hay muchas cosas que nosotros nos hacen ver que Dios es un Dios de una sabiduría que no se puede medir, de una sabiduría que no tiene principio ni fin. Como dice en el libro Romano capítulo 11, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le instruyó? Insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Oh, profundidad, riquezas, cuánta la sabiduría que tiene Dios. Ahora, Dios nos dice a nosotros que tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la mente de Dios. Y nos dice a nosotros, nos da a entender que ya no somos los mismos. Que antes nosotros, estando alejados de Dios, éramos hombres naturales. Por eso en 1 Corintios, lo vamos a volver a recordar, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, donde el apóstol Pablo le empieza a aclarar a los hermanos que en cuanto al conocimiento que ellos tenían, en cuanto al conocimiento que Dios le había dado en esta iglesia, en este tiempo, ellos no pudieron aplicar el conocimiento que tenían. Por eso en el capítulo 3 habla acerca de aquellos que, actuando como niños, dicen son carnales, pero sin embargo, dicen no le pudo hablar como espirituales, sino como a niños. Pero en el capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie conoció la mente del Señor. ¿Quién fue su consejero? Nadie fue su consejero. En el versículo 12 dice, nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces ahí está la separación. Ahí hasta a donde Dios nos dice, esto es diferente. Ustedes son diferentes. Ustedes son los que ahora tienen mi espíritu. Ustedes son ahora los que tienen la capacidad de poder conocerme. Ahora ustedes son los que tienen la capacidad de escudriñar lo profundo de mí. Ahora ustedes tienen la capacidad que yo les di para que ustedes conozcan mi palabra, para que conozcan mi misterio, para que conozcan mi propósito, para que conozcan lo que ustedes son delante de mí. Pero el hombre natural estas cosas no las puede entender, no las puede percibir. Puede estar sentado acá muchas personas que no han nacido de nuevo y todas ellas pueden estar escuchando la palabra de Dios, pero ninguno de ellos, si no tiene el Espíritu de Dios, no pueden entender la palabra de Dios. La palabra de Dios puede llegar a ser escuchada, pero el oído espiritual que Dios forma en lo que ha nacido de nuevo es algo diferente, y es algo que no es natural humanamente hablando, sino que esto proviene de Dios. Ustedes son a los que ahora tienen la capacidad. Yo les concedí esa capacidad. Ahora sí ustedes pueden y tienen el privilegio de poder conocerme. Dios ya nos conoce a nosotros. Nosotros somos conocidos por Dios.
Cuando mucho tiempo nosotros escuchamos la palabra ginosco acerca del que nos conoce a nosotros, y nosotros ahora tenemos la necesidad y tenemos el privilegio de querer conocerle a Él, de poder conocerle a aquel que nos conoció primero. Ahora, la capacidad que nosotros tenemos es algo que proviene de Dios y no de ningún hombre. Por eso, si nosotros podemos hacer la diferencia y nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos como hijos de Dios. Ahora, aquel que no ha nacido de nuevo, de seguro que no puede tener este privilegio ni puede darle valor a ello, porque no es de Dios. Ahora, miremos en Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué traigo a la memoria este pasaje? Porque dice en Hebreos que por la fe entendemos. Ahora, si nosotros tenemos que explicar esto y tenemos que decir, ¿y cómo sucede eso? Por la fe entendemos. Las escrituras, por la fe Dios nos hace entender. Por la fe Dios revela su palabra a aquellos que son de Él. Ahora, lo que necesitamos nosotros, Dios nos enseña siempre, necesitamos su palabra y que esta sea oída por aquellos que tienen el privilegio de oír, y que por la fe producida por ella es la manera que Dios tiene de hacernos entender. Porque nosotros podemos seguir estando oyendo la palabra de Dios, pero rechazándola al mismo tiempo con otra mente y en otro corazón, y esa palabra jamás va a ser revelada a nosotros. Cuando la palabra es revelada, nuestra vida se abre un panorama, se abren nuestros ojos espirituales y empezamos a entender y empezamos a comprender y empezamos a ver todo lo que Dios nos ha concedido. Pero esta es la obra que hace Dios por medio de su palabra. En el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Por eso, esto es una obra de Dios. Y Dios se da a revelar a los que Él quiere y no a todos. Esto lo dijo Jesucristo, que Él tenía en su mano la autoridad para revelarse a quien Él quisiera revelarse. Y al que no se quiera revelar, no se le iba a revelar, o sea, no se iba a dar a conocer. Pero a nosotros sí, nosotros estamos en otra posición ahora. Nosotros tenemos el privilegio de poder conocer a Dios y de poder entender la palabra de Él. Por eso, un poquito más adelante vamos a ver el porqué de cosas que suceden, que podemos llegar a nosotros a decir, bueno, son cosas difíciles de entender. La redención me cuesta entender, la justificación me cuesta entender, la culpabilidad del pecado, libertad del poder del pecado me cuesta entender toda la doctrina. Pero si somos de Dios, Dios nos dice a nosotros que es algo imposible de entender. Dios no nos dice a nosotros que es imposible de entender. Dios nos dice a nosotros solamente que hay cosas que son difíciles de entender, pero no imposible. Porque esto para nosotros tiene que ser algo maravilloso. Tener la capacidad de poder comprender, de que Dios me revele su palabra. Entonces después recae sobre mí una diligencia si yo quiero que Dios me revele. Porque Dios no es malo. Si no sería Dios malo. Si nosotros estamos pidiendo a Dios sabiduría, que nos revele su palabra, y Dios dice, no quiero revelártela porque no sé, porque solamente no quiere. Cuando Dios nos está ofreciendo desde hace muchos años y nos viene hablando su palabra, entonces Dios nos está mostrando que en su amor y misericordia siempre nos habla, siempre está queriendo revelar su palabra a nosotros. Lo único que se puede interponer a que la palabra de Dios no se revele somos nosotros. Si nosotros cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios, entonces Dios no va a hacer nada. Nosotros no vamos a doblegar la voluntad de Dios. Dios va a respetar nuestra voluntad. Hay miles de personas en las congregaciones que van solamente a escuchar un lindo mensaje y no le permiten hacer a Dios nunca nada, solamente van por los milagros y tantas cosas que ofrecen esa clase de predicadores. Pero cuando Dios le quiere revelar su palabra o cuando Dios le quiere imponer algo, ellos no quieren saber nada con eso. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos hombres espirituales ahora, capacitados para poder entender a Dios. Y la exposición de su palabra nos hace entender. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de amor y misericordia para con nosotros, que siempre nos habla y nos hace entender su palabra.
Ahora sí, nosotros podemos ver a través de las Escrituras que Dios siempre nos habló y que siempre Dios habló a aquellos que son de Él. Y hasta el fin de nuestro día nos seguirá hablando porque Dios nos ama. Nos ama de tal manera que no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, ninguno de los hombres que oyen la voz de Dios se queden sin crecimiento y sin conocerle a Él. Ese es su propósito, que nosotros le conozcamos cada día más y más. Los judíos allí, estando en el desierto, recibieron la ley de Dios, recibieron la palabra de Dios, pero ellos en su incapacidad para cumplir con toda la demanda de Dios, aún ellos con un buen corazón y dijeron, todo lo que Jehová dijere, eso haremos, tenían una buena disposición, pero luego no pudieron cumplir con la justa demanda de Dios a causa de su humana debilidad. Pero ahora mire la diferencia que tenemos cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado su Espíritu, sí, para cumplir con la justa demanda de Él. Ahora, esto para nosotros, lo que es el pueblo de Israel, dice que no caigamos nosotros en semejante error de desobediencia, y todo lo que hicieron ellos quedó para nosotros registrado para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Dios en su amor le dio su palabra, pero ellos rechazaron la palabra. Dios en su amor le dio el alimento para que anduvieran en el desierto y ellos hastiaron del alimento que Dios le había dado. Dios en todo momento estuvo con ellos y ellos adoraron otros dioses delante de los ojos de Dios. Pero hablamos nosotros de qué, de lo que somos delante de Él y lo que es Él para que nosotros le conozcamos. Porque el pueblo de Israel rechazó a Dios. Ahora en Romanos capítulo 15, verso 21, Romanos capítulo 15, verso 21 dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. ¿Quién eran esos? Nosotros, los gentiles. A causa del rechazo del pueblo de Israel, a causa del rechazo que ellos rechazaron el Evangelio, dice que el Evangelio ahora iba a ser anunciado, como estaba escrito en el libro de Isaías, iba a ser anunciado a los gentiles. ¿Y quién eran los gentiles? Éramos nosotros, los que no conocíamos a Dios, aquellos que nunca conocieron la ley, aquellos que no tenían ninguna relación con el pueblo de Israel. Ese éramos nosotros. Y esta era la promesa de Dios, que Él iba a ser anunciado a nosotros, y que nosotros que nunca le buscamos, que nunca teníamos conocimiento de Él, ahora sí nosotros vamos a tener el privilegio de poder conocerle y de poder entenderle a Él. Entonces no soy cualquier persona, no soy como cualquier persona del mundo, soy alguien diferente, soy alguien a quien Dios le da el privilegio de poder entender, de poder comprender su palabra. Y como ya Dios nos ha dicho a nosotros, sí que hay cosas difíciles de entender. Y cuánto más si es difícil de explicar, si no se entiende, cómo se le hablará a otro, cómo se le enseñará a otro. Porque ¿quién puede explicarle a alguien algo que no entiende? Yo no puedo explicarle a nadie de física, no puedo hablarle a nadie de química, no la sé, no la entiendo, no entendía en la escuela. Difíciles cosas, nadie puede dar a conocer algo que no sabe. Entonces eso también nosotros tenemos que estar atentos, porque Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos enseñadores, maestros, hagamos discípulos y enseñemos su palabra con total autoridad. Y ahí es cuando yo me tengo que examinar, ahí es cuando yo me tengo que dar cuenta cuánto he aprendido, cuánto es lo que Dios me ha enseñado y cuánto yo he aprendido después de tantos años estando en el Evangelio. Los hermanos aquí dicen se habían hecho lentos para oír. En otra versión dice torpe y en otra versión dice algo más duro. Pero eso dice fue negligencia de ellos. Ahora, lo que yo quiero mostrar en el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Aquí estaban aquellos que fueron tardos para oír, lentos para oír. Y nosotros decimos, en el versículo 12 dice, después de tanto tiempo. Ahora no dice de cuánto tiempo está hablando, pero sin que en todo ese lapso de tiempo hubo aquellos que no aprendieron. Ahora, lo medimos y decimos nosotros, ¿debían ser ya maestros? Lo dice el escritor de los Hebreos. Debían ser aquellos que ya deberían estar enseñando a otro y aún no lo pueden ser. No tienen la capacidad, no lo aprendieron.
entonces no pueden enseñar a otro. Y lo que quiero mostrar en San Juan capítulo 10, verso 27, San Juan capítulo 10, verso 27, donde el Señor, estando allí enfrente de los judíos que le rechazaban a Él, le dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. En el verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿De qué está hablando? De propiedad, de alguien que tomó para él ovejas. ¿Y desde cuándo la conocía? Desde siempre, desde la eternidad. Porque tenemos que volver y decir: a los que antes conoció, lo predestinó, lo glorificó, lo exaltó. Entonces estaba hablando de aquellos que sí eran de Él. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos ver que son de Él? Dice: porque mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo la conozco y me siguen. Y había evidencia, sí, que le seguían a Él. Los judíos rechazaban al Señor. Los judíos siempre se interponían ante lo que Él hablaba y querían encontrar algún motivo en su palabra para poder acusarlo y así condenarlo. Pero hubo 12 personas que allí estaban con el Señor Jesucristo y que siempre estaban con Él. En Marcos 3, capítulo 13 dice: y los escogió como Él quiso, los eligió a los 12. Y por las Escrituras vemos que no eligió, por así decirlo, al azar. Sabía a quién iba a elegir, a los que Él ya conocía. Pero lo que nosotros vemos es que la característica es que los que son de Dios, los que son del Señor Jesucristo, los que Dios conoce, son de Él ya de una vez y para siempre. Y lo que está en la mano de Dios nadie lo puede arrebatar. Eso está en el versículo 28. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, a lo que nosotros vamos es que son de Dios. Somos ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Somos de Él. ¿Con la capacidad de qué? Con la capacidad de poder oírle. Con la capacidad de poder entenderle. Con la capacidad de poder seguir sus pisadas. Entonces terminamos diciendo: ¿somos diferentes? Somos diferentes. No somos malos del mundo, no somos los que no pueden entender, no. Somos ahora nosotros de Dios, de una vez y para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, ¿puede haber alguien que siendo oveja del Señor no le conozca a su Señor? Y en estas cosas tenemos que pensar. ¿Hay alguien que diga: yo soy de Cristo y no conozco a Cristo? Esto en el mundo es algo tremendo. Esto en el mundo, en las congregaciones, supuestamente todos conocen al Señor, pero ¿verdaderamente le conocen a Él? ¿Son todas ovejas de Él? ¿Todos dan evidencia que verdaderamente son ovejas del Señor? Por eso eso queda en cada uno. Porque después hay evidencia de quiénes son y de que no son del Señor. ¿Cuánto tiempo tuvieron los hebreos para poder conocerle a Él y no le habían conocido? ¿Cuántas veces le habían hablado los maestros enseñándole y no aprendieron? Pero eso para que nosotros pensemos. ¿Cuántas veces el Señor habló y nunca aprendieron? ¿Cuántos creyentes hay en el mundo que oyen la palabra del Señor y nunca aprenden? Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en Él también vosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Los que somos, habiendo oído la palabra de verdad. Ve que tenemos la capacidad de oír. No cualquiera oye a Dios. No cualquiera oye la voz de nuestro Señor Jesucristo. No cualquiera tiene la capacidad. El evangelio de vuestra salvación. Ahí entra la salvación, la liberación. La salvación ya dice por gracia. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántas cosas entran en este versículo? De la cual podemos nosotros hablar y hacer una enseñanza, una predicación. De haber podido creer en Él. ¿Todos creen en Él? ¿Todos tienen la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo? Es algo que Dios concede. Aquellos que Él quiere, que Dios quiere. Aquellos que Dios por su palabra hace renacer. Y le da la capacidad para poder creer en el llamado de Dios. Por eso en el Evangelio de Salvación dice: y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la agarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
¿De qué está hablando? De seguridad. No soy aquel condenado que se iba a la condenación eterna. Ahora, ¿quién soy? Hay alguien que va a la salvación eterna. ¿Y pero qué seguridad tengo en mi vida de que soy salvo? Dios me dio ese espíritu. ¿Y cómo lo compruebo? Bueno, el Espíritu Santo da testimonio que soy verdaderamente un hijo de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que da testimonio en mí? Bueno, tenés que sentir que ya no sos el mismo de antes, porque fruto tiene el Espíritu Santo. Tiene que haber seguridad. Y eso sucede en los que han nacido de nuevo. Nos dio su Espíritu Santo para que por Él nosotros seamos sellados con el sello, con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que son las arras, que son la garantía que Dios nos da para que nosotros comprendamos y entendamos que ya no vamos a ser condenados. ¿Cuál condenación puede haber para los que están en Cristo Jesús? Romanos capítulo 8, verso 1, el apóstol Pablo agarra y dice: ninguna condenación. Por eso, quien va a YouTube encuentra muchas predicaciones acerca de esto, de quiénes son salvos, quiénes no son salvos, se pierde la salvación, no se pierde. Pero fíjese lo que dice las Escrituras, lo que dice Dios, que nos dio su Espíritu Santo, que selló nuestra vida con su Espíritu Santo y nos dio garantía para que con el día de la redención nosotros pasemos a su gloria. Pueden ver 2, 3, 4 versículos que pueden hacer confundir a muchos de los predicadores, pero ¿cuántos versículos hay acerca de la segura salvación que Dios nos dio? Si Dios fuera un Dios que se descuida, dejó la puerta abierta de la salvación para todo aquel que se quiere perder de nuevo en el mundo, puede salirse del reino de su Hijo amado y puede volverse al mundo. Entonces es un Dios que tiene fallas. Dios no es así. Dios es un Dios perfecto. Y todo lo que hizo, lo hizo de una vez y para siempre. Nosotros cantamos que Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios, hizo perfecto a todos los santificados, hizo perfecto de una vez y para siempre. ¿De cuándo? De una vez y para siempre. Lo que es de Dios, nadie lo puede tomar, nadie lo puede arrebatar. Dios salva de una vez y para siempre. Ahora, mientras muchos discuten allá afuera, mientras muchos tienen estas clases de debates, si la salvación se pierde, Dios a nosotros nos da seguridad, que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Y este sello está relacionado con lo que es algo legal, algo que no se puede quebrantar. En la antigüedad, cuando los reyes escribían cartas o decretos o mandatos o leyes, todo lo que el rey sellaba con el sello que tenían ellos era inquebrantable. Lo que el rey dictaba se tenía que cumplir. Por eso el sello dice, tiene seguridad, autenticidad, significa propiedad y autoridad. De que ahora nosotros podemos decir, sí somos de Dios, sí somos de Él, sí somos sus ovejas, sí somos sus hijos. ¿Cuánto tiempo, dice, pasó después de que le había sido enseñada la palabra a los hebreos? Dice, ¿y no habían podido crecer? ¿Cuánto nos lleva a nosotros ser maestros de los demás? ¿Alguna vez pensamos eso? ¿O alguna vez tuvimos el deseo nosotros de querer ser maestro de otro o hacer discípulo? ¿Cuánto tiempo nos llevaría? ¿O cuánto tiempo creo que yo tengo? Porque Dios me dice que después de tanto tiempo debemos ya ser maestros de otro. Tantos años en el Evangelio, deberíamos ya estar enseñando a otro. Pero esto tenía necesidad de que se le vuelva a hablar acerca de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y después de haber pasado el tiempo, quería hablar con palabras para maduros espirituales, pero sin embargo necesitaban todavía la leche espiritual. ¿A causa de qué? Lo que a mí me llamó la atención es el por qué. Si bien en 1 Pedro capítulo 2, verso 2 dice que deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación, y pareciera que ahí dijera todo, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿De qué está hablando? De un desarrollo. Pero el apóstol Pedro en el contexto viene hablando de aquellos que fueron renacidos por la palabra, no de simiente incorruptible, no está hablando de ganado humano, sino que está hablando del nuevo nacimiento que da Dios, que da una nueva naturaleza a aquellos que nacen de nuevo, que nada tiene que ver con la vieja naturaleza, con la naturaleza del pecado, el viejo hombre, nada tiene que ver con eso. Dios nos hizo renacer,
nos dio su espíritu, nos dio su naturaleza, nos dio su vida, la vida eterna que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, llevándolo al orden natural para hacer una comparación en cuanto a las cosas que estamos hablando. Un niño natural, un bebé espiritual, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse? ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse después de que ha nacido, de que sale del vientre de su madre? Mientras se le da la ración diaria que él necesita, mientras se le da la leche que necesita, mientras se le da cuanto el niño necesita recibir el alimento, ¿cuánto tarda en desarrollarse? Van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años y se va desarrollando. ¿Quién puede detener ese proceso? ¿Quién puede detener ese proceso en los niños? Lo que tenemos niños, lo que tenemos niños a nuestro cargo, lo que son adolescentes, ¿cuánto tiempo les llevó a crecer? ¿O quién pudo detener ese proceso? Porque mientras van creciendo, necesitan otro razonamiento. Necesitan ya alimentarse no solamente de la leche, sino que necesitan el alimento sólido. Ya su cuerpo le empieza a pedir el alimento que lo fortalece más, que le da más vitamina, que le da más proteína. Y eso todo va a su cuerpo para que desarrollen su músculo, para que desarrollen sus huesos, para que se desarrollen como hombres. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que necesita aquellos que han nacido de nuevo? Si bien nosotros decimos, aquel que ha nacido de nuevo y es un niño espiritual, necesita estar entre tutores y curadores que lo cuiden hasta que crezca. Y mientras se le va dando la ración diaria de lo que ellos necesitan para crecer en la gracia del Señor, para la salvación, ¿quién puede detener el crecimiento que Dios da? ¿Quién puede detener lo que Dios dice en su palabra? Que vamos creciendo con el crecimiento que Él da. Porque si no sería que Dios nos hace nacer de nuevo y nos quita lo que nosotros necesitamos para crecer, y esto no es así. Nacimos de nuevo, ¿qué necesitamos? La leche espiritual no adulterada, los primeros rudimentos, los principios cristianos, Dios nos los enseña y nosotros tenemos que aprender y por ella crecer. Y después de empezar a recibir aquella palabra que son más difíciles de entender, pero Dios no dice que es imposible. Dios no dice que es imposible. Y nosotros medimos de aquel día en que Dios nos ha hecho nacer de nuevo hasta este día. Y nos dice, debiéndose hacer maestros a otros, todavía podemos llegar a tener necesidad de la leche espiritual. ¿Por qué sucede eso? Y es algo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué si alguien me pregunta a mí sobre la justificación, la redención y la doctrina que Dios ya nos enseñó, yo no las sé, no las entiendo? Y van pasando los años, van pasando los años. Esa doctrina que me tienen que dar el crecimiento a mí, por la aplicación de cada una de ellas, yo no la entiendo ni la puedo enseñar a otro. ¿Por qué sucede esto cuando Dios me dice a mí que me dio la capacidad, que soy su oveja, que soy hijo de Dios, que tengo toda la autoridad para poder conocerle a Él, que la fe es por el oír y Dios me envía su palabra para iluminar mis entendimientos y yo sigo aún sin entender? Me he preguntado a mí mismo por qué sucede eso. Cuando digo que soy parte de la iglesia que va a dar a conocer al mundo los misterios. Y ahí nosotros tenemos que separar. Los que no son de Dios no van a poder entender. Los que no son de Dios nunca van a crecer. Es imposible que tengan una vida espiritual desarrollada porque no son espirituales. Siguen perteneciendo a la vieja naturaleza. Pero los que son, y bueno, pero salieron de nosotros para que se haga manifiesto que no eran de nosotros. Y por ahí lo tenemos nosotros aquí en la mente, como diciendo, y bueno, no son de nosotros. Pero si son y han salido por un tiempo que Dios le permitió salir, en algún momento Dios le hará volver en sí. Pero los que estamos aprendiendo en la casa del Señor, y Dios nos viene alimentando con su palabra, no es diligencia de nosotros tomar todo lo que viene de su boca, sea la leche espiritual o el alimento sólido que nosotros necesitamos para crecer por gracia. Si yo quiero solamente ser alguien salvo, alguien que ha nacido de nuevo y quiero quedarme en ese estado y ser solamente salvo, ese no es el propósito de Dios para con nuestra vida. El propósito de Dios para con nuestra vida es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, y para andar como Él anduvo, para manifestarme como es Él, debo crecer, debo desarrollarme. Ahora, ¿quién puede detener, y vuelvo al ejemplo, quién puede detener el crecimiento de un bebé cuando se le da la ración que él necesita para crecer?
¿Quién pudo detener nuestro crecimiento si cuando nacimos nos dieron la leche y después nos empezaron a dar alimentos sólidos y hoy aquí estamos, grandes y fuertes y algunos gordos y otros flacos? ¿Y quién lo pudo detener? Es la naturaleza misma que nos hizo crecer. Mientras el cuerpo reciba lo que nosotros necesitamos, es algo natural. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, dice, el cuerpo, los miembros, mientras se ayudan mutuamente, dice, va creciendo con el crecimiento que da Dios. Por eso nadie puede tener más alto concepto del que debe tener. Si el crecimiento lo da Dios, nadie puede decir, yo estoy hasta aquí crecido y hasta acá y hasta allá. No, esto no es así. Bendito sea el nombre del Señor. Las plantas crecen en este mundo. Esta planta, mientras reciba los nutrientes que tiene que sacar de la tierra para seguir estando con vida, para seguir fortaleciéndose, y mientras reciba el agua que ella necesita, va a estar ahí. Cuando ya la tierra no tenga más nutrientes, cuando no se la riegue más, cuando no reciba más la luz del sol, seguro se secará. Pero Dios no hace con nosotros eso. Por eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros crecemos como niños espirituales, vamos creciendo, nuestra necesidad después es otra. No necesito la leche. Lo que tenemos niños sabemos que después de un tiempo el niño parece que se queda con hambre después de recibir la leche materna. ¿Por qué? Porque necesita ya alimento sólido, ya su cuerpo se lo empieza a pedir. Ya no le satisface la leche, ya no le satisface el alimento que le da la madre de sí misma. Necesita otra cosa. Y así también sucede con nosotros cuando vamos creciendo. Y esto lo tenemos que ver nosotros. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito realmente para seguir creciendo? En Mateo capítulo 13 vamos a ver cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, verso 18. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 13, verso 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando nosotros en algún tiempo hemos escuchado lo que es la explicación de esta parábola, por ahí algunos de nosotros nos han hecho entender que son diferentes clases de corazones que tiene el creyente. Ahora nosotros nos decimos, ¿cuántas clases de corazones tiene el que ha nacido de nuevo? ¿Acaso se divide el corazón? Es decir, tierra mala, tierra buena, tierra que está entre pedregales, tierra que está entre espinos. ¿O Dios solamente nos ha dado un corazón nuevo, donde quedó allí grabadas sus leyes, su mandamiento, su palabra? ¿Cuántos corazones nos dio Dios? Pero sí está hablando de diferentes clases de creyentes. Está hablando de diferentes personas que pueden llegar a estar en un auditorio o pueden estar recibiendo la palabra del Señor como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que se ponía a la orilla del mar y miles de personas escuchaban. Estaba en un monte y miles de personas escuchaban. Y muchos estaban oyendo la palabra de Dios. Y había muchas personas que estaban oyendo. Y muchas personas que estaban siendo iluminadas por la palabra del Señor. Pero ¿cuántos verdaderamente eran de Dios? Cuando Jesús alimentó a las 5,000 personas con los peces y los panes, ¿cuántos de ellos eran los que eran de Dios? Nosotros vemos y se quedaron 12 con el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos fueron iluminados? Como dice el escritor de los Hebreos un poquito más adelante, nosotros hemos leído. ¿Cuántos habían sido iluminados? Porque Jesús es la luz del mundo. El pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz, dice, y era la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, la luz. Sin embargo, no conocieron ellos la luz. ¿Quién lo conocieron? Sus discípulos lo conocieron plenamente a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos su gloria como la gloria del unigénito, Hijo del Padre. ¿Qué veían? La conducta de nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos a la parábola del sembrador. Está hablando de diferentes clases de creyentes.
Y entre creyentes nosotros podemos encontrar miles de personas con sus distintas características. Porque aquel que oye la palabra del reino de Dios la entiende. Ahora nosotros decimos, ¿puede suceder que el que ha nacido de nuevo no entienda las Escrituras? Yo digo que hay cosas que pueden ser difíciles, como nos viene hablando, difíciles de explicar y difíciles de entender. Pero todo, nosotros vimos quiénes son los que no entienden. El hombre natural, el hombre que no es de Dios. Si nosotros lo tenemos que proyectar en nuestra mente como alguien que está en una congregación, nosotros lo tenemos que ver como alguien que no entendió la palabra de Dios y escuchó la palabra de Dios. Alguien a que estuvo atento a la predicación, pero no entendió. Alguien que estuvo atento a lo que el predicador y el maestro hablaba, pero no entendió. ¿Y cuál fue el resultado? Que vino el diablo y que en la parábola del sembrador dice que el Señor Jesús la personifica, dice como la ave del cielo que viene, picotea, dice, la semilla y se la lleva, la saca del campo. Y se viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Alguien que no entendió fue sembrado junto al camino. Un creyente que solamente está. En el verso 20 dice el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Conocemos personas así. Mire, los que estamos en años del Evangelio, cuántos nosotros creyentes vimos que se gozaban con la palabra del Señor, se alegraban, se regocijaban y estaban en un momento, parecía muy feliz. Dice, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La que fue sembrado junto al camino y esta fue la que sembrado en pedregales. Ahora, si esos predicadores que nos decían a nosotros que esta es la clase de corazón que puede llegar a tener alguien que ha nacido de nuevo, ¿un corazón con pedregales, un corazón de piedra? Porque nosotros después Dios nos ha enseñado que el sembrador salió a sembrar y el que sembró la semilla, esta semilla es la palabra de Dios. Y que Dios no se equivoca. Y no podemos llegar a pensar, ¿y cómo es que el sembrador tiró la semilla y la tiró en cualquier lado? Lo que sucedía en este tiempo es que muchos, cuando sembraban primeramente sobre toda la tierra del campo, sin haberla arado. Y luego que habían tirado toda la semilla en el campo, pasaban el arado, y ahí cuando era revuelta la tierra, la semilla quedaba debajo de lo que es la tierra. Y en ese campo podía haber piedra, podía haber espino y podía haber muchas cosas que ensuciaban la tierra. Por eso dice que la semilla pudo haber caído en pedregales, donde había piedra, donde había espino, allí igual tiraba, dice el sembrador. Total, después, si llovía y la semilla recibía el agua, igual la semilla podía brotar. Pero Jesús da a entender qué es lo que pasaba con aquella semilla que caía, dice, junto al camino y la que caía en pedregales. Dice, no tiene raíz, es de corta duración. Y después, ¿qué pasa? Viene la aflicción, la persecución y dice, no, esto no es para mí. No quiero hacerme cargo de esto. Lo vuelvo a nombrar, los que vimos la película del peregrino. ¿Cuántas comparaciones nosotros vemos ahí de diferentes clases de creyentes? Que al venir la persecución, al venir la aflicción, al venir la tristeza, al venir los problemas, se dieron vuelta para atrás y no siguieron en el camino. Pero esto es una gran realidad. Hoy nosotros conocemos, los que estamos años en el Evangelio, creyentes que están en el mundo, que han recibido la palabra con gran gozo y con una gran alegría. Y estuvieron mucho tiempo con nosotros. Pero después que vinieron las cosas que les empezaron a suceder a causa de la palabra, no pudieron soportar, no pudieron resistir y terminaron en el mundo. No tiene raíz. La que cae en pedregales, solamente queda un poquito de tierra entre las piedras, donde la semilla cae, pero no tiene raíz profunda, sino que su raíz es cortita, es chica. Dice, y después, en la parábola del sembrador, después dice, viene el sol, se seca y se quema. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Creyentes que oyen la palabra de Dios, pero su corazón está en otro lado. Si hubiesen estado con nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero su corazón estaba allí en las cosas que el mundo le ofrece,
Entonces la palabra no puede hacer ningún efecto en ello. Y esto dice, el que fue sembrado entre espinos. Y no es que en nuestro corazón hay espino, ni que en nuestro corazón hay piedra, ni que nuestro corazón es malo. Tenemos un corazón nuevo nosotros, un corazón puro, un corazón santo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿se hace infructuosa la palabra de Dios? Sí, no puede producir ningún fruto, porque es rechazada. El afán de la riqueza, Dios nos hablaba hace poco, el engaño a riqueza, el afán de este mundo, las preocupaciones, lo que está sucediendo en este mundo produce mucha preocupación hoy en día, y es un tiempo muy difíciles, pero Dios está con cada uno de nosotros, y Dios no es hombre para que mienta. Y fíjese en el versículo 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, ¿quiénes son la buena tierra? ¿Podemos identificarnos nosotros con la buena tierra? Porque si digo que soy, porque si digo que Dios me ha hecho nacer de nuevo, porque si digo que puedo oír la palabra de Dios, si digo que Dios me está dando entendimiento para poder entenderle y conocerle a Él, entonces son aquellos que oímos a Dios, somos aquellos que estamos oyendo a nuestro Señor Jesucristo, somos las ovejas que oyen, le conocen a su Señor y le siguen y le obedecen y le son fieles y van creciendo. Este es el que oye y entiende. Ahora, ¿nosotros estamos ahí? Si usted lo cree, gócese. ¿Y cuál es el resultado? Y da fruto. En nosotros viene frutosa y en nosotros da fruto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está marcando quiénes son. Que así como la tierra recibe el agua que Dios manda, la lluvia, y que luego la hierba crece de aquella agua que la tierra toma, así también nosotros, cuando recibimos la palabra del Señor, su palabra no vuelve vacía. Dios hace todo conforme a cuanto aquello que Dios manda. No puede ser que después de tanto tiempo estando en el Evangelio, siempre la palabra de Dios vuelva a Él sin haber producido lo que Dios la mandó a hacer. Por eso nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de que Dios nos hable. Si digo que tengo la capacidad de poder entenderlo y entiendo la palabra, después la evidencia de eso es que empezamos a dar frutos. Empezamos a dar evidencia. Se empieza a mostrar de a poco el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y se produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo tiene el mismo crecimiento. No todo tiene el mismo crecimiento. Y lo podemos ver, nosotros decimos también conforme al don y a la gracia que se nos fue dada, conforme a la medida que Dios nos quiso dar. No todos tienen la misma actividad, no todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos. Cada uno tiene una capacidad diferente. No todos entienden todo, no todos comen todo lo que Dios les da. Pero eso no quiere decir que no sean de Dios, al contrario, quiere decir que si Dios está produciendo por su palabra, sea la medida que tenga de crecimiento, somos de Dios. Cuando no hay evidencia de que la palabra de Dios está haciendo esa obra en el creyente, el que dice ser creyente y no tiene obra de fe, no tiene obra de amor, no tiene obra de mansedumbre, no tiene obra de templanza y no tiene ningún fruto del Espíritu, entonces ¿de qué estamos hablando? Porque la comprobación de que son a través de las cosas que nos van sucediendo. ¿Por qué dice que viene la aflicción, viene la tribulación a nuestra vida? ¿Por qué Dios dice que nos va a probar y nos vive probando para comprobar que nosotros sí somos? Que no somos los que retrocedemos, que no somos aquellas personas que dicen ser y se terminan yendo. Dios nos dio la capacidad de hacernos entender de que somos la buena tierra, de que somos los que hemos nacido de nuevo y que con el tiempo Dios va a manifestar los frutos en aquellos que son de Él, porque el crecimiento lo da Dios y no nosotros. Por más que el hombre natural se esfuerce en querer imitar a un hombre espiritual, llegará el momento en que no lo va a poder hacer. Yo no hablaba hace poquito de eso. El hombre natural quiere imitar las obras del hombre espiritual, mostrándose que también es alguien que dice ser de Dios y no es de Dios. Ahora, vemos nosotros los frutos del Espíritu.
amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre, benignidad. Y lo enumeramos nosotros y decimos, bueno, son cosas que se tienen que manifestar en mí. Pero no conoció a alguien que estando 25, 30 años en el Evangelio todavía sigue siendo una persona que tiene un mal carácter, una persona que contesta mal, una persona que se enoja por cualquier cosa, una persona que se enoja porque hasta no le gustó la palabra de Dios, una persona que se enoja y se levanta contra todo lo que está en la congregación, no le gusta nada y puede tener problemas con quien él quiere tener problemas. ¿No conoce personas así? Bueno, nosotros a través del Evangelio conocimos muchas personas así. Y sin embargo estaban con nosotros, en el medio de nosotros. Y decían ser, y decían creer. Ahora, la evidencia de que eran, no estaban. No había amor, no había paciencia, no había mansedumbre, no mostraba nada. Lo que mostraba era todavía el carácter del viejo hombre. No entendía las escrituras, no entendía la palabra, no podía enseñar, no podía explicar, no podía hacer nada, pero decía ser. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? ¿Es pero tiene un corazón duro? ¿Es pero tiene un corazón lleno de espina? ¿Es pero tiene un corazón lleno de piedra? ¿Es pero es como aquel que la palabra cayó junto al camino? Dios no hace eso. ¿A quién envía su palabra? ¿A aquellos que están capacitados para poder entender su palabra? ¿A quién Dios envía su voz? A aquellos que tienen la capacidad de poder oír a Él. Aquello que Dios conoce, aquello que Dios le ha dado toda la autoridad para poder conocerle. Ahora, ¿no va a haber evidencia de eso? Gloria sea el nombre del Señor. Si no, tenemos que decir que Dios es un Dios que falla, que elige a alguien y escoge a alguien para conformarlo a la imagen de su Hijo Jesucristo, pero a quien llamó no se dejó. Es como que alguien mira para arriba, el que no se dejó, y le dice a Dios, ¿no pudiste conmigo? Dios no hace eso. Dios llama con un propósito, escoge y predestina con un propósito. ¿Para quién le llama? Darle vida nueva. Y esa vida nueva se tiene que desarrollar por la naturaleza que hemos recibido y por lo que su palabra que Dios envía cada día a nuestra vida. Y de ello hay evidencia. Si usted ve a un pastor, ve a un apóstol, ve a aquellos hermanos que son de ejemplo para nuestra vida, como dice en el libro de Hebreos, que sigamos la conducta de ellos. ¿Por qué dice que sigamos la conducta de ellos? ¿Porque son o porque no son? Su conducta, su manera de hablar, su manera de ser, manifiesta que son de Dios. Así también se manifiestan los que no son de Dios. ¿Por qué entienden los que son? ¿Por qué hay aquellos que enseñan las Escrituras? ¿Por qué están los apóstoles, evangelistas, los maestros? Los que enseñan las Escrituras, porque Dios les dio la capacidad para poder entender y para poder dar al pueblo lo que el pueblo necesita para su crecimiento. Primero provechoso para ellos y luego el pueblo que es enseñado. Entonces ve que Dios envía su palabra, envía su palabra, envía su palabra, envía su palabra en su amor. Si Dios no da el crecimiento a los que son de Él, entonces es un Dios malo, un Dios injusto. Pero como somos de Dios, como tenemos nosotros el privilegio de poder entender a Dios, y esto gocémonos y alegrémonos cuando nosotros o a nosotros Dios nos haga entender y nos haga comprender y Dios ilumine nuestro entendimiento, gocémonos y alegrémonos. Y que luego esa palabra que Dios nos ha hecho entender se produzca en vida, en fruto del Espíritu en nosotros. Entonces sigamos creyendo en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque nuestra confianza está en Él, no en lo que nosotros somos. Porque es Él el que hace a través de nosotros y no nosotros hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque para eso es lo que va a terminar sucediendo. Dios nos dice a nosotros que obedezcamos a su palabra, pero en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 21, diciendo, haciendo Él en vosotros. ¿Cómo es que Él haciendo Él interiormente en nosotros lo que es agradable delante de Él? Él en nosotros haciendo lo que es agradable delante de Él, ¿cómo se entiende? Él mismo haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, ¿cuál es la participación del ser humano? ¿Cuál es la participación de cada uno de nosotros? Decirle a Él, hágase como tú quieras, hágase tu voluntad, haz conmigo como tú quieras. No es más mi vida, es tu vida. Tú la compraste. Soy tu oveja porque tú me redimiste y me compraste para ti. Y lo que son de Dios, nadie lo arrebata.
Gloria sea el nombre del Señor. Va a haber una evidencia con los que son y los que no son. Pero a estos hermanos de Hebreos, después de tanto tiempo, y no dice el tiempo, y eso es lo que me llama la atención, pero sí me da a entender que no habían sido alguien que recién habían empezado en el Evangelio, por eso el escritor le recalca o le amonesta de esa manera, o le exhorta. Es alguien que debían ya haber estado enseñando. Los padres tienen que estar enseñando a los hijos. Las madres tienen que estar enseñando a sus hijas. Todos los tenemos que estar enseñando los unos a los otros. De una manera o de otra, conforme al conocimiento que Dios nos da. Nos tenemos que estar ayudando a comprender las Escrituras. Y cuando nosotros veamos que esto no lo entiendo, bueno, busquémoslo a entender. Roguemos a Dios que nos mande a aquellos que nos enseñen o preguntemos. Siempre Dios nos da la oportunidad de poder entender su palabra. Siempre Dios pone a alguien para que nos haga entender. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Listo, se acabó. Si necesito todavía la leche espiritual, las primeras enseñanzas, lo que corresponde a los primeros principios cristianos, de que Dios nos salvó, Dios nos amó, a la doctrina del bautismo, eso está más adelante, que por ahí en otra oportunidad seguimos. Esos son los primeros rudimentos. Y si nosotros necesitamos todavía eso, Dios nos dice a nosotros que somos niños. Después de tanto tiempo, seguimos en la misma condición. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos. El alimento sólido para quienes son, para los que han alcanzado madurez. Y los que han alcanzado madurez, ¿qué es lo que hablan? ¿Qué dice el apóstol Pablo que hablan los que han alcanzado madurez? Porque hablamos sabiduría de Dios, no a sabiduría de este mundo, sino sabiduría de lo alto. Con aquellos que han alcanzado madurez es un hablar diferente. Y esto es una realidad. De seguro que hay cosas que son difíciles de entender, pero Dios hace entender y hace crecer. Y generalmente va asociado a crecimiento con un conocimiento más elevado, con más responsabilidades. ¿No lo queremos eso nosotros? Para que los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen un carácter diferente, tienen una manera de comportarse diferente, saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y aunque eso no quiere decir que no vayan a pecar y no vayan a cometer ninguna falta, pero tienen los sentidos espirituales ejercitados, saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Y esto de la capacidad es del hombre espiritual. No juzga todas las cosas el hombre espiritual, dice, acomoda lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. No es juzgado de nadie, el hombre espiritual no juzga a nadie, no tiene esa autoridad para hacerlo, pero sí en su vida empieza a juzgar lo que es bueno y lo que es malo y lo empieza a tomar. Por la palabra que ha recibido ya no necesita la leche, necesita algo más sólido. ¿Por qué? Porque su deseo es crecer. Conforme al crecimiento que ha recibido, su necesidad es otra. ¿Cuál es su necesidad? Seguir recibiendo alimento sólido, el alimento sólido para seguir creciendo, para llegar a ser como aquel que le está hablando, como Cristo, como nuestro Señor. Y a eso es que nosotros vamos, a eso es donde Dios nos quiere llevar, para que nosotros en nuestra vida la palabra no sea infructuosa. Eso quiere decir que no haya fruto o que no haga nada. Pero si hace algo, los frutos salen a la luz. Por eso en Isaías capítulo 3, verso 10, el profeta le dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su mano. Porque no es un perezoso, el justo no es un perezoso. Fue llamado para algo y esto se va a cumplir. Fue llamado para que tenga fruto en su vida y lleve fruto al 100%, al 60%, al 30%, y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer por medio de su palabra. Está escrito en la palabra del Señor. La esposa ya está preparada, los redimidos están escritos en la palabra. Ahora lo va a hacer con los que son de Él. Lo va a hacer con los que Dios compró a gran precio de sangre. Para que nosotros sigamos teniendo seguridad, Dios nos habla de esta manera. No para que nos empecemos a ver nosotros y empezar a jugar quiénes son y quiénes no son. Siempre esto va a ser reiterado. No es para que empecemos a juzgarnos, sino para que nos demos cuenta quiénes somos. En otras versiones hay un versículo donde recalca la necesidad de que cada uno de nosotros nos examinemos y nosotros mismos indaguemos, y a través de ese examen nos demos cuenta nosotros si somos aquellos que Dios ha elegido para salvación. Eso de cada uno de nosotros. Dios nos ha sellado, nos ha dado su espíritu. ¿Qué le podemos pedir al Señor? No podemos decir nada. Ya está todo hecho,
Ya lo ha hecho todo Dios y nos lo ha dado todo. ¿Qué necesitamos? No necesitamos nada. Solo seguir creciendo en la gracia del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Vamos a estar haciendo